A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Muy buenos días, queridos amigos del programa Tribuna Política. Hoy es lunes 20 de noviembre. Estos días ya están bien definidos, bien cuadrados, bien determinados los escenarios electorales. Tenemos los 13 partidos presidenciales y en algunas provincias hasta 21 partidos participando con candidatos a diputados, como en la provincia de San José. En las otras provincias no menos de 14, en una de ellas 13, en todas las demás 14 partidos. Esto es lo que tenemos de paquete, de regalo para los votantes en el próximo mes de febrero, el día 4, el día electoral. Las papeletas electorales de diputados tienen la característica de que llevan solo la banderita del partido, es decir, el color del partido o el símbolo que usan como bandera o con el cual han sido inscritas. Ahí no hay un solo nombre. Nadie sabe por qué, por cuál diputado ir a votar. Sabrá por cuál partido votar, pero no sabe cómo está integrada la lista. Obviamente hay miles de costarricenses que saben cuáles son los candidatos a diputados, pero no se los van a encontrar en la lista, de manera que a la hora de votar la gente tiene que tener muy preciso el color de la bandera de su partido, de su preferencia. A nivel presidencial ese no es un problema porque la papeleta presidencial sí lleva la cara de los candidatos a la presidencia de la República. Va el nombre de él y los nombres de los dos candidatos a las vicepresidencias de la República, a la primera y a la segunda. Ahí no hay dónde confundirse, porque la campaña presidencial gira fundamentalmente alrededor de la figura de quien es candidato a la presidencia. Como lo hemos estado viendo estos días y como se va a seguir acentuando en los próximos, todo gira alrededor de los candidatos presidenciales. Ellos son los protagonistas, son el centro de la mesa, son el florero de la mesa, son el muerto de la vela. De manera que ahí están los sectores más importantes donde no hay ningún punto de pérdida. Uno sabe con cuál candidato está identificado y a él le va a apostar. Esa candidatura presidencial es la que mueve el proceso electoral. En Costa Rica todas las campañas han sido lo que llamamos presidencialistas. Giran alrededor del candidato a la presidencia de la República y en ese sentido el candidato opera como una locomotora que jala el tren. Cuando había elecciones de diputados y de regidores y de síndicos simultáneamente, esa era una gran máquina que jalaba al resto. En este momento eso sigue siendo igual. El candidato presidencial jala al resto. En este caso,
los vagones de los diputados, los 7 vagones, porque son uno por cada provincia. Pero no se hace, curiosamente, ese es un error para mí, de los partidos políticos, campaña por los diputados. Y cuando en un escenario como el que estamos eligiendo, que es presidente y diputados, debemos entender que lo que se nombra es un equipo de un candidato presidencial con sus 2 vicepresidentes y, en teoría, la posibilidad de que ese candidato presidencial tenga la mayor cantidad posible de diputados para que pueda ejercer no solo una buena relación poder ejecutivo-legislativo, sino la posibilidad real y efectiva también de poder aprobar leyes que al Poder Ejecutivo le interesen, sobre todo porque en el proceso de formación de la ley, 6 meses al año, la Asamblea Legislativa trabaja únicamente atendiendo proyectos de ley que le envía el Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no tiene una buena mayoría de diputados y ojalá una mayoría de mitad más 1, 29, cuesta mucho que se puedan impulsar los proyectos que al Poder Ejecutivo le interesa. Está claro, en este sentido, que la Asamblea Legislativa es un escenario también de negociación política y eso obliga a que en el proceso de la ley se lleven a cabo acuerdos, negociaciones, tratados en donde 2 o más partidos se ponen de acuerdo para aprobar proyectos de ley. En este sentido, es importante entonces que quienes van a votar el 4 de febrero, que somos todos los costarricenses, todos los ciudadanos son los mayores de 18 años, los votantes, tengamos claro entonces que estamos votando en teoría por un equipo, su presidente con sus diputados. Esto es lo ideal, esto es lo correcto. Sin embargo, en Costa Rica hay una práctica también de dividir el voto. Es decir, se vota por un candidato presidencial y se vota por candidatos de diputados de otros partidos. Esto puede ocurrir por 2 razones. Una, que es seguramente la más usual, que uno escoge el candidato a diputado y después tiene un candidato uno escoge un candidato presidencial y luego tiene algún candidato de diputado de preferencia de otro partido y entonces ahí uno quiebra el voto. La segunda opción es cuando se produce una situación por la cual la gente vota por un candidato presidencial y vota por aquel partido que considere opositor que puede contribuir a ejercer un control político desde la Asamblea Legislativa. Recordemos que en la Asamblea Legislativa son 2 tareas esenciales las que tiene a cargo. Uno es el proceso de la formación de las leyes mediante los proyectos de ley que ahí se presentan. En la Asamblea Legislativa no se conocen leyes, se conocen proyectos de ley. Cuando se aprueban esos proyectos de ley, se transforman en leyes de la República. Pero todo lo que se discute en la Asamblea Legislativa es sobre proyectos de ley. Y la otra tarea es la llamada control político, que es una de las tareas más importantes de los diputados, de estar con una lupa gigantesca observando el funcionamiento del Estado, de la administración pública, de las instituciones del Estado en todas sus manifestaciones, de aquellas instituciones también de carácter descentralizado, de atender los asuntos como los que hemos estado viendo recientemente relacionados con corrupción en las estructuras administrativas del Estado, sus instituciones. Eso es control político, es la posibilidad de llamar a cuentas a los funcionarios de la administración pública, a interrogatorios a la Asamblea Legislativa para que de esa manera expliquen sobre sus actuaciones, sobre sus responsabilidades de administración cuando las tienen bien marcadas, y en ese sentido la Asamblea pues tiene un desempeño muy importante.
A veces se cuestiona mucho el trabajo de los diputados porque se aprecia solamente el trabajo que hacen en el plenario legislativo. Esto es cuando a partir de las 3 de la tarde, de lunes a jueves, los diputados se reúnen todos juntos a discutir los proyectos de ley que tienen en agenda, uno por uno. Pero el trabajo legislativo tiene un peso enorme en las comisiones legislativas, 20 comisiones legislativas, más las especiales y otras que se pueden nombrar para la ocasión, como esta última que ha estado estudiando el caso del cementazo. Reúnen diputados de las distintas fracciones parlamentarias y allí se lleva a cabo el proceso más importante de trabajo de los diputados. Solo que ese trabajo no se sigue con la rigurosidad con que se atiende el escenario del plenario legislativo. Entonces se da la sensación de que los diputados no trabajan, no tienen un trabajo enorme y quizás trabajan más en las comisiones que en el plenario legislativo. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. Yo tengo una cocinita de derivados de maíz. Toda mi familia depende de mis decisiones. Por eso me informo para tomarlas. Soy Melania Pérez, cocinera y artesana. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo. Porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Es hora de parar al campeón. Martes 21 de noviembre, 7 de la noche, Estadio Morera Soto. Carmelita enfrenta a Herediano. Patrocinan. Véalo por Extra TV. De lunes a sábado, en diferentes horarios, disfruta de Vida y Salud, consejos, testimonios y mucho más. Vida y Salud por Extra TV. Continuamos en Tribuna Política y pues hoy haciendo análisis de coyuntura nacional y podemos decir que hay cosas que llaman poderosamente la atención. ¿Cómo se están moviendo cada uno de los partidos en este momento de campaña electoral? El tema de Liberación Nacional, el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido de Don Mario Redondo, Asociación Demócrata Cristiana, Restauración Nacional, que ya está sacando sus anuncios publicitarios, el mensaje que están dando, el Partido Republicano Social Cristiano, el señor Edgardo Araya se está movilizando mucho, don Otto Guevara, cada quien está haciendo su tarea. Están tratando de presentar pues sus ofertas al electorado para que usted y yo tomemos decisión en febrero de 2018. Hoy por hoy hay cosas que llaman la atención. Algunos que se enfocan en lo que los entendidos en la materia, como don Vladimir y nuestros compañeros de equipo aquí dicen, que es la política tradicional, aquellas jugadas que se hacían en su momento, que ya pareciera que hoy no funcionan tan bien como en el pasado. Pero llama la atención un dato curioso. Por ejemplo, el partido PIN, Partido Integración Nacional, y en la figura de don Juan Diego Castro emiten dentro de sus redes sociales y dice: preparémonos para enfrentar el mayor fraude electoral planeado por la corrupción. Señores, este tipo de mensajes, don Vladimir, ¿cuánto contribuyen al electorado? ¿En qué se sustentan? ¿Son válidos en una campaña electoral? Hablemos un poquito de esto, por favor. Miren, no es válido hacer un argumento de esa naturaleza. Primero, la corrupción como tal obviamente es una acción que se realiza por personas.
La corrupción no la hace una institución, un partido político, un tribunal electoral, una empresa. Eso es como decir que esta pared es corrupta, ¿verdad? Eso no es así. Es como decir el Estado es católico, el Estado tiene religión, tampoco es así. Se puede decir que los costarricenses mayoritariamente son católicos y que casi la totalidad de los costarricenses es cristiana, eso se puede decir, pero no se puede decir que Costa Rica como tal país es un país católico. Cuando eso se dice es un absurdo. Igual cuando se dice de esa forma que hay que prepararse contra el mayor fraude electoral por los partidos corruptos, que es lo que dice Juan Diego Castro. Los partidos como tal son igual que esa pared, que esas cámaras que nos están enfocando, que las sillas donde están sentados los televidentes o las camas cuando nos ven desde la cama. Eso no es corrupto. La corrupción son acciones que hacen hombres, que son daños, son perjuicios, son alteraciones de documentos. Pueden haber muchas formas en que se manifiesta eso. Si hay corrupción electoral, tenemos que pensar que es una acción que se hace contra el proceso electoral, en este caso, para alterar el proceso electoral de alguna manera, especialmente en el campo de las urnas y de las papeletas. Ahí es donde se puede realizar un acto de corrupción. Si se altera una papeleta, antes de 1948 era muy frecuente que todos los procesos electorales de Costa Rica tuvieran actos de corrupción realizados por corruptos. Entonces habían personas del gobierno, en esa época del proceso electoral se administraba desde el Poder Ejecutivo, que tenían acceso a las papeletas, sacaban una papeleta, solo una, fíjese, lo que le voy a decir, solo una, y entonces ya con esa se podía hacer una cadena de votos que daba nombre a un chorreo. Entonces yo sacaba la tarjeta, la papeleta, yo la marcaba en el partido que me interesaba, venía donde usted y le decía, mire, necesito que usted introduzca esta papeleta. Cuando usted introduce esta, que yo ya se la doy marcada, usted me trae la otra sin marcar, y a cambio de eso yo le puedo dar una gratificación. Y entonces empezaba una cadena. Ese era el chorreo de votos. Eso se hacía así, pero hoy ese sistema no se puede hacer así hoy. Eso es técnicamente imposible. El tribunal lo tiene eso muy preciso, pero además hay otra cosa muy importante en la historia político-electoral del país, y es la existencia del Tribunal Supremo de Elecciones, a quien yo critico en muchas ocasiones, pero que en este campo hay que reconocer que ha purificado el proceso electoral. Hoy técnicamente uno podría decir que no es posible hacer esos chorreos de voto como se hacían antes, no se puede tocar el proceso de alteración del proceso electoral de una manera violenta como esa. Podría haber un mecanismo que no depende del tribunal, sino de las personas que están a cargo de los procesos de cuidar los votos, que son las mesas electorales. Existen los recintos electorales, que son escuelas, colegios, donde hay distintos sitios de recepción de votos, y están las mesas en esas aulas donde se reciben los votos, 2, 3 mesas funcionando a la vez, una junta que hay ahí de miembros representativa de partidos políticos, que son las que le entregan a los votantes las papeletas, y los votantes previamente se identifican, se ven con el padrón, se constata si hubiera dudas de la foto del personaje, ahí hay un padrón fotográfico que también se puede acceder, etcétera, y sobre eso se les entrega una papeleta que los miembros de mesa deben firmar delante del votante. No debe estar firmada, en teoría no debe estar firmada antes, pero y se les entrega, y al mismo tiempo cuando el votante hace su voto, muestra la papeleta firmada en la parte de atrás y la mete en las urnas. De hecho, hace pocos días llegó aquí don Gustavo Román del Tribunal Supremo de Elecciones justo para hablar sobre ese blindaje que tienen para evitar este tipo de situaciones y cómo el tribunal se prepara para que ese tipo de cosas no se dé. Quiero traer a colación esto
y el mensaje del señor Juan Diego Castro específicamente, y cómo el tema de la corrupción ha venido a cobrar cierta notariedad y se está convirtiendo en ese tema de campaña, pero hasta dónde utilizar, no es ocultar, lo siento, las cosas hay que exponerlas, hay que llamarlas por su nombre, pero si existen cosas que se pueden comprobar, que se comprueben, y el que debe de ir a prisión, que vaya a prisión, y el que debe de hacerlas, el que debe de cambiar, que cambie, si deben de destituir a personas de sus cargos, que se destituyan, que las cosas se mueven como se deben de mover, todo eso está muy bien, pero centrar hasta dónde, y aquí es la pregunta, hasta dónde, viendo los esfuerzos que hacen instituciones, viendo el trabajo que hacemos los costarricenses por tener una democracia que en alguna medida nos permita hoy sentirnos satisfechos y hasta honrar un país teniendo esa posibilidad de elegir nosotros y no de que se nos imponga, ver cómo se van manejando algunas cosas en el país, pero hasta dónde este tipo de temas, don Vladimir, utilizarlo de esta manera sin argumentos reales que permitan constatar este tipo de situaciones, abona al descontento y a que la gente crea de que el país se nos cayó. Y que ya no hay nada que hacer y que mejor no voto, o que mejor voy y voto por aquel que me ofrece algo, que les aseguro que hay cosas que lo primero que usted y yo como ciudadanos debemos de tener claro es saber hasta dónde tienen asidero legal y constitucional la oferta que nos están haciendo, porque si no es puro humo. No, digamos que lo que ha señalado Juan Diego Castro de prepararse para el mayor fraude electoral es un decir atrevido, porque él es abogado, él es penalista, es de los mejores penalistas que hay en el país en su campo. Por supuesto, se le reconoce. Consciente de que una frase como esa tiene implicaciones importantes, pero si él tiene idea, si tiene conocimiento, si sabe algo de que se está preparando, porque él dice planeando un fraude electoral que él llama el mayor fraude electoral, tiene la obligación institucional y legal de denunciarlo y de señalar a los corruptos personas que están detrás de ese planeamiento del fraude. No se vale lanzar una frase así porque así, para montarse sobre una ola de sentimiento anticorrupción que hay en el país. Porque estamos de acuerdo que en el país hay una alta percepción de ejercicio de la corrupción que se lleva a cabo en distintas esferas de la vida nacional. Pero esa alta percepción de la corrupción no debe conducirnos a lanzar balazos a diestra y siniestra contra todos los escenarios ni contra todos los actores políticos. Si hay conocimiento concreto, hay obligación de denunciar. Y si hay conocimiento concreto y no se denuncia, hay una complicidad. Que quede claro. Entonces, esto es importante de señalar. Juan Diego es una persona responsable y en ese sentido, como profesional del derecho, tiene la obligación legal, moral y política, por estar actuando en política, de poner en conocimiento de las autoridades todo aquello que esté orientado a un planeamiento de un posible fraude electoral el próximo 4 de febrero o durante estos días en que avanzamos al 4 de febrero. Si no lo pone, debe desistir de una campaña que, lejos de contribuir a favorecer al desarrollo democrático nacional, puede contribuir a la confusión, al caos, donde todo el mundo puede salir perjudicado. Vemos hoy por hoy una campaña que nos enfoca en diferentes temas. Hay algunos partidos que se están enfocando y casi que la mayoría hacen mención al tema de la corrupción, pues los últimos datos que tenemos de las encuestas se ve como lamentablemente el tema de la corrupción es algo que está preocupando en sobremanera al país como tal, o sea, a cada uno de los costarricenses, y se ha notado un incremento en ese tema de la corrupción. Vemos también una situación de que hay partidos que se enfocan específicamente en aquellos temas de asuntos éticos, no éticos, sino en el tema de la familia, en el tema de definirse y decir esta frase de a mi hijo lo educo yo, el tema de vamos a luchar por la familia, vamos al rescate de esto. Entonces vamos
Vamos a ver cómo estos se están enfilando en un tema en específico, otros específicamente en el tema de la corrupción, otros que van ahí tratando de, yo considero que van como haciendo lo que saben hacer, pero los costarricenses están esperando algo más que lo que ya conocen en una campaña electoral como esta, tan atípica, tan diferente, porque hay muchos actores y hay demasiado descontento ante la situación. Necesitamos gente y necesitamos personas, don Vladimir, aquí voy a este tema. No es que vengan a ofrecer de todo, no es que digan que con varita mágica van a solucionar todos los problemas. Es quien nos diga, por ejemplo, que así, sinceramente, esta es la problemática del país, nosotros ante esto, con esto vamos a hacer esto, con esto vamos a hacer lo otro, y que nos ayuden a entender, y ojo, que quede claro, ningún partido político va a solucionar en 4 años la problemática que arrastra el país de muchísimos años, don Vladimir, en temas específicos. Bueno, no pongamos tan pesimistas. No, Vladimir, esa es la realidad. Pero digamos que hay mucho de eso, porque los candidatos presidenciales, cualquiera de ellos va a asumir, uno de ellos va a asumir la presidencia de la República y se encuentra con un Estado organizado, con una administración pública organizada y con un presupuesto en marcha para todo el año 2018, de manera que todo lo que nos ofrezcan los candidatos en este momento no lo pueden realizar porque del presupuesto nacional no pueden disponer ellos. Además de que el presupuesto nacional es una justificación de gastos autorizada y comprometida en más de un 96%, o al menos no menos de un 96% está comprometido con gastos que no se pueden alterar ni tocar. Entonces queda un poco margen para que cualquier presidente el próximo año pueda actuar inmediatamente sobre lo que ellos mismos ofrecen y proponen como programas de gobierno y como ofertas electorales. Pero tampoco hay ninguno de esos candidatos que nos dice en términos realistas las posibilidades realistas de lo que puede hacer de manera inmediata, porque si alguien dice, hey, yo voy a manejar lo mejor posible el presupuesto, vamos a procurar que nadie meta la mano en las finanzas públicas y todo eso se puede hacer, pero lo otro es la parte operativa de ese proceso que no es tan sencillo. Y al final todos aspiramos a que el que llegue a la presidencia pues conduzca de la mejor manera el país, lo conduzca no solo de la mejor forma, sino también de la manera más transparente posible y ojalá sin personas que cometan actos de corrupción. Hablamos aquí de personas, porque esto es lo que cuestionamos, esto es lo que se cuestionan. Por supuesto que hay en la vida política del país hay partidos que han gobernado más que otros y en ese sentido cuando han habido actos de corrupción de personas dentro de esas administraciones caen más tantos actos de corrupción en unos partidos en el gobierno que en otros, ¿verdad? Por eso es que se habla de gobiernos donde hay corrupción, partidos que han gobernado bajo gobiernos donde se han cometido actos de corrupción, pero tampoco se señalan los responsables. En algunos casos ha habido situaciones por las cuales se han abierto procesos penales y hay gente que ha sido castigada. En este mismo caso electoral hemos tenido situaciones actuales por las cuales hay acusados procesalmente, penados también por mal manejo de fondos económicos de las campañas electorales. Esos son actos de corrupción de personas, no de los partidos, de personas. Y entonces en ese sentido se establecen las responsabilidades. Yo creo que... Pero que existan esas responsabilidades, que quizás el no ver que se marquen o que haya o sea, que pongan a las personas en jaque, que realmente si esta persona cometió un delito, que pague por él. Entonces, que si esta persona a nivel representante de X o de Y partido incurrió en un acto de corrupción, ok, perfecto, lo hizo esa persona, entonces que vaya y ponga su cara y enfrente el problema y que diga lo que tenga que decir y si existe una condena, que la cumpla y ya. Pero no que estén ensuciando todo de la manera en la que hoy por hoy vemos el país inmerso en una serie de cuestionamientos que al fin y al cabo la pregunta que hoy nos hacemos algunos costarricenses es
¿esto en qué nos beneficia? Entonces algunos dicen, en que salga todo, que caiga quien tenga que caer y que se levante gente buena y limpia a gobernar. Yo a veces siento un sueño con eso. No, los costarricenses de distintas maneras vemos, observamos y sufrimos distintas situaciones que nos interesa que se resuelvan en el campo de la vivienda, en el campo del empleo, infraestructura, en el desempleo que sufren miles de costarricenses, en la infraestructura, en el costo de la vida, en la seguridad ciudadana, obviamente en la administración del Estado, para que los procesos sean ágiles, oportunos, donde el servidor público, el funcionario aquel del Estado y de la administración sea un verdadero servidor público frente a quienes demandan sus servicios y atenciones, y no aquel que tiene un sartén por el mango ahí en el escritorio, empoderándose frente a la persona que llega a demandar un servicio. Yo creo que todos estamos en eso, entonces todos esperamos que de los 13 candidatos que hay, el que llegue contribuya a resolver parte de esos problemas. Eso es lo mínimo que esperamos. Son 13 candidatos, no son menos ni más de lo que ha habido en los últimos procesos electorales desde 1998. Así es. En un proceso hubo 9 candidatos, en los demás ha habido 13 y hasta 14, de manera que estamos en la norma de lo que es válido para Costa Rica. No hay con esto mayor alteración, ya sabemos lo que son procesos electorales así. Lo demás, ahorita es como apretar un jabón, nadie sabe para dónde va a salir. Todavía estamos lejos del 4 de febrero, aunque faltan 100 y pico de días, pero, o menos de diciembre y enero, son unos 110, 12 días por ahí lo que nos falta para el 4 de febrero. Ya esto se fue rapidito, ya estamos ahí. Y la gente tiene que tomar decisiones políticas, porque esto es lo más importante. Tenemos que tratar de poner el gobierno de la República en manos de aquel candidato con sus diputados en la Asamblea Legislativa y con el equipo que nombren para gobernar, pensando que ese sea el mejor, que tienda a representar los intereses de los costarricenses o que pueda enfrentar los graves problemas que tenemos hoy como nación, como país, como ciudadanía. En ese sentido es que hay que contribuir, y hay que contribuir a crear confianza en el proceso electoral. Si hay situaciones que denunciar, hay que denunciarlas, pero si no hay situaciones que denunciar, no se pueden inventar rumores. Me parece que eso es dañar el proceso electoral, es dañar el proceso de la democracia, es dañar la confianza pública en las instituciones políticas, es debilitar la democracia electoral nacional. Cuando uno dice partidos corruptos, políticos corruptos, la política es corrupta, eso no le está haciendo un bien al país. Si uno cree que hay situaciones de corrupción concretas que uno conoce, hay que denunciarlas. Y entonces ahí sí se le hace un bien al país, pero lanzar cortinas de humo como para hacer insultos, ensuciar de esa manera no es válido, no es correcto. Yo creo que en esto debemos ser más responsables, y quienes están aspirando a los puestos de elección popular deben ser muy responsables con las afirmaciones que dicen. Por supuesto que sí, don Vladimir. Hay otro tema que aquí creo que nos deberíamos de analizar muy bien los costarricenses, y es cuando los números nos dicen últimamente, ¿verdad?, que digamos tenemos un país que no está atravesando el mejor momento de su historia, en el sentido de por los actos de corrupción, por el problema de infraestructura, los lamentables hechos de que hemos pasado con el ambiente, NEIT, bueno, todos los problemas que hemos tenido y que realmente nos dejan el país en una situación bastante difícil. La respuesta desde hace unos meses para acá, y bueno, ya hace años nosotros escuchamos que no hay plata, pero de hace unos meses para acá tenemos al presidente de la República que sale y dice, señores, el país está quebrado, no hay dinero. Hoy por hoy se dice, no existe, no tenemos plata para enfrentar ni siquiera la situación de la última tormenta tropical, o la última tormenta, perdón. Entonces nosotros necesitamos saber qué es lo que realmente hay de fondo. Cuando se nos presenta un presupuesto que va a ser ahora en noviembre ya definido, se dice que quien llegue va a tener
un margen de un 4% de ese presupuesto simple y sencillamente para trabajar. Don Vladimir aquí nos ha explicado que, bueno, habría que ver si al año siguiente quien llegue al gobierno tiene la pericia de realmente decir, bueno, este es mi plan de gobierno, si es que lo expone, porque recordemos que no es obligatorio, y si con el presupuesto que tiene va a poder trabajar, o si va a poder utilizar otro presupuesto o crear o presentar otro presupuesto que se le pueda avalar en la Asamblea Legislativa. Un país endeudado, aquí el tema es, casi todos nos ofrecen impuestos, todos dicen vamos a más impuestos, un tema que a nadie le gusta y que efectivamente no es popular y menos en campaña. Nos hacen reflexionar y nos dicen, bueno, hay que buscar más recursos porque el país no puede seguir endeudándose como está y no podemos seguir en la condición en la que está porque no hay dinero ni para lo necesario. Un panorama tan desolador. Hay otro factor de gente que dice, ahí está el dinero. O un Mario Redondo, por ejemplo, que dice, vendamos VIXA, vendamos Banco de Costa Rica para ayudar las pensiones, al régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ese tipo de discursos son una solución ante un panorama como el que tenemos. Son demagogia pura. Y don Mario Redondo, que es diputado, lo sabe. Porque con vender un banco, con vender una institución, no se resuelve el problema de pensiones. Hay otros mecanismos tal vez por los cuales se podrían hacer puentes orientados a resolver esos problemas, pero hay que llegar a acuerdos nacionales. Cuando digo acuerdos nacionales, hay que llegar a acuerdos con, ojalá, la mayoría de los partidos políticos importantes del país y que reflejen y representen una buena mayoría parlamentaria para poder tomar acuerdos, y se pueden tomar. ¿Habrá que socarse la faja? Probablemente que sí, pero será en beneficio de todos los costarricenses. Yo creo que esta es la parte esencial. En esto ha faltado conducción política, ha faltado voluntad política para tomar acuerdos, porque aquí hay mucha mezquindad a veces en términos de la acción política cuando de acuerdos se trata. Porque si son acuerdos que tienden a resolver problemas, la mezquindad se expresa en que mejor no se llegue a eso para que el gobierno, donde se toman esos acuerdos que pueden resolver problemas, no se lleve los méritos. Y eso verdaderamente es mezquino. Aquí hay que pensar en proyectos de mediano y largo plazo y de Costa Rica y de los costarricenses, no de la inmediatez de los cálculos políticos de un partido político, de políticos, personas de carne y hueso, o de ver quién está en el gobierno para perjudicar su acción y no de favorecer que haga un mejor gobierno. Cuando se produce un resultado electoral, uno siempre debe pensar, ganó una persona, él es el que va a ejercer la presidencia de la República por los próximos 4 años, hay que desearle lo mejor posible en el ejercicio de su gobierno, porque de ese mejor desempeño vamos a salir todos beneficiados. Si nosotros le deseamos que le vaya mal, nos va mal a todos. Así es, entonces hay que contribuir en eso. Y hay que contribuir sana y sabiamente, en el sentido de que también hay que tener certeza para apoyar aquellas cosas que son buenas de un gobierno, criticar lo malo de un gobierno. Si hay que movilizar gente a favor de una acción política, se moviliza la gente a favor de una acción política. Si hay que movilizar gente en contra de otras acciones políticas, se moviliza en contra. Hay que educar a la gente a actuar en esa dinámica, en esa dialéctica. Criticar. Usted dice criticar, sin embargo, hay algunas personas... Criticar, apoyar o... Usted dice que, o sea, este término, existen algunas personas que se vinculan en política y ofrecen y postulan sus nombres para ser representantes de diferentes partidos en política, pero que pareciera ser que tienen una sensibilidad tal que si escuchan una crítica X o Y, ya es porque se está en contra de la persona. No, señores, yo creo que quien está en política debe de entender que si escucha una crítica debe de saber si esta es así. Ok, si no es así, ¿qué no estoy haciendo bien para que se malinterprete lo que estoy haciendo?
porque el mundo no está contra nadie. Pues aquí lo que se requiere son otras cosas, y que realmente la gente comprenda y que tomen las críticas no de una manera tan sensible, sino que efectivamente puedan comprender que algunas de ellas solo van a contribuir a que se le dé un vuelco al timón y se enderezca el barco y quizás lleguen a buen puerto. Pero no podemos ser así en una situación donde el mundo está contra mí, porque el mundo no está contra nadie. Necesitamos personas capaces de gerenciar, capaces de dirigir el país y capaces de demostrar de que efectivamente sí se puede. Porque curiosamente, cuando se está en campaña, todos tienen la solución a los problemas. Todos nos ofrecen la solución a los problemas. Cuando se está en el poder, señores, ¿cuánto de lo que os ofrece realmente se pudo hacer? ¿Por qué? Lo hemos escuchado y lo vamos a ver. Vamos a la pausa y ya volvemos. Yo tengo una cocinita de derivados de maíz. Toda mi familia depende de mis decisiones. Por eso me informo para tomarlas. Soy Melania Pérez, cocinera y artesana. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante: votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo. Porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. ¿Sabías que la radio ahora se ve? ¿Y que ya no estamos limitados a solo escuchar? Anímate a esta nueva aventura de escuchar y ver la radio de una manera diferente. Así podrás estar más cerca de tu artista favorito. Radio América HD, la nueva forma de ver la radio. Este y todos los domingos a partir de las 8 de la mañana, Extra TV, Canal 42, presenta Vivienda y Construcción. Un programa que está marcando la diferencia en Costa Rica. En donde le mostramos todos los secretos del mundo de la construcción. Este y todos los domingos a partir de las 8 de la mañana. Vivienda y Construcción. Y solo aquí por Extra TV, Canal 42. Juego de vuelta de cuartos de final de la Liga Premier de Futsal. Lunes 20 de noviembre, Gimnasio Escuela Central de San Sebastián, 8 de la noche. Home Extremos enfrenta a San Isidro. Patrocina. Véalo por Extra TV. Continuamos en Tribuna Política y pues analizando un poco lo que ha venido sucediendo en los últimos días en el tema electoral. Vemos que hay candidatos que se están moviendo, o sea, están haciendo visitas, están haciendo giras. Vemos a don Antonio, a doña Nuria, por la zona de Guanacaste, en diferentes áreas. También los partidos pequeños. Exactamente, eso. Cherio Mena, John Vega, todos esos partidos. Y los cristianos todos rezando los domingos a ver si ganan más votos. No, y que inclusive ahora que usted dice rezando los domingos, pareciera ser que algunos pastores están incurriendo en un delito que no sé si es por desconocimiento o porque efectivamente creen que nadie se va a dar cuenta de estar pidiendo votos, o qué es lo que hay detrás de eso. No, tiene usted razón en la forma en que lo dice. Es prohibido en Costa Rica hacer propaganda política aduciendo sentimientos religiosos. Esto es prohibido desde 1898. No se puede argumentar con valores religiosos en favor de ningún candidato ni persona a la presidencia o diputado, ni en favor de ningún partido político. No se pueden usar valores religiosos, ni figuras religiosas, ni sentimientos religiosos para inducir a la gente al voto. Eso está prohibido en Costa Rica. Pero esa prohibición
es generalmente para el sector de las iglesias oficiales, como la católica. Cuando existen estos clubes religiosos que existen, que son empresas comerciales las que hay, como que no les calza esa prohibición. Entonces usted ve efectivamente esas carpas y esas iglesias que son como clubes, como empresas económicas, que no son iglesias históricas en el buen sentido de la palabra, donde usted encuentra pastores o gente que se dice pastores engañando ovejas, conduciéndolas a veces al despeñadero y aduciendo ahí sentimientos religiosos y amenazando incluso con aspectos de carácter divino, que si no votan por tal, de pronto el Señor sí sabe por quién van a votar, y que no pueden engañar lo que se compromete con el pastor que les está hablando. Y entonces ahí confunden a la gente. Eso es prohibido. Pero entonces, y hay que avanzar a una legislación donde esa extensión de prohibición para sacerdotes católicos, para la iglesia católica, para las iglesias históricas que no pueden participar en política, se extienda ampliamente a todo ese montón de comerciantes religiosos que hay en el país, que andan haciendo de la religión un negocio. Don Vladimir, pero entonces quiere decir que esa normativa o esa legalidad o ilegalidad es única y exclusivamente para la gente de la Iglesia Católica, los pastores evangélicos, porque si usted me dice que eso es así, entonces, ¿con qué fundamento fue el señor Carlos Alvarado y puso una denuncia contra un pastor de aquí, si no me equivoco, de San Francisco de Dos Ríos, que fue quien sacó unos volantes pidiendo en el nombre de Cristo que se fuera a votar por el hermano Wilmer López, por Dios, Wilmer Ramos? Sí, porque al final ese es un pleito de clubes económicos. Usted lo ha dicho muy claramente. Un pastor de uno de sus clubes pelea contra otro pastor porque le estaba peleando el mismo pasto. No, pero Carlos Alvarado, el actual candidato del PAC, demandó al pastor por estar apoyando a Wilmer, porque dijo que era ilegal lo que hacía. Porque en ese momento era la precampaña electoral. Y efectivamente Wilmer, que es candidato a diputado del Partido Acción Ciudadana en Heredia, número 1, que lo postuló Carlos Alvarado. En ese momento él estaba en contra de Carlos. Después Carlos lo jala porque le interesa jalar esas ovejitas que giran alrededor de ese pastor, que se llama Wilmer también, me imagino yo. No sé si será pastor o no, pero de todas maneras... Ahí no sé. No sé si será pastor o no, pero en todo caso, las ovejitas que siguen a Wilmer, se las estaba apoyando un pastor al cual seguramente Wilmer iba a su feligresía o a su comunidad eclesiástica y estaba apoyándolo. Eso, desde el punto de vista político, es ilegal. Por eso es que Carlos Alvarado protestó, porque en ese sentido sintió que le estaban metiendo ahí un puñal diferente que él no podía acudir. Pero después de que pasó eso y él ganó, jaló a ese Wilmer Alvarado con sus ovejitas y que lo siguen, y probablemente al pastor que también denunció, para que ahora haga campaña a favor de Wilmer y del PAC. ¿Me explico? Y ahora está callado Carlos Alvarado seguramente sobre eso, porque el pastor sigue apoyando a su ovejita, me imagino yo. Porque tenemos que ser honestos, también hemos podido observar muy amplia y claramente las negociaciones que se están haciendo dentro de los partidos tradicionales con algunos de los partidos que representan la iglesia evangélica costarricense. Entonces, cuando se ve ese tipo de negociaciones, cuando se ve personas que llegan, y entonces yo siempre he dicho, si hay algo que no le permiten a una persona, porque se lo van a permitir a otra. Entonces, si es malo para uno, debe de ser malo para todos, no solo para unos, que es a donde voy. Porque si condenan la actitud de uno y es permisivo para el otro, señores, por favor, que quede claro, ¿es legal o es ilegal que se hagan esas cosas? Vamos al punto, y bueno, ya don Vladimir nos ha aclarado un poco este panorama. Pero vamos también don Edgardo Araya ha estado, he visto muchos jóvenes entregando... Antes de ir a eso, es que me llamó la atención una situación publicitaria de Juan Diego Castro.
¿Cuál? Usted que es tan informada en materia política. Sí, claro. Se la voy a plantear de esta manera. Es una propaganda en la que Juan Diego Castro llama a votar por el segundo lugar de San José, una muchacha, y no llama a votar por el primer lugar de San José, el doctor Muñoz, que fue el que le prestó el partido a Juan Diego. ¿Están peleados o es que ese partido no vale nada o el doctor Muñoz no vale nada? Y en este sentido Juan Diego está llamando a votar, obviamente por el segundo lugar, pero no se lo pueden brincar al primero. No, jamás. Pero no le está haciendo propaganda alguna a Muñoz. Es decir, me parece que es un poco desleal en la forma, me parece que no es la forma correcta. Es un poco tenebroso decir, mire, vote por el segundo, ni siquiera mencionó al primero, sabe que para que salga el segundo tiene que salir el primero, pero me parece o que hay un pleito ahí en el Partido de Integración Nacional, o el doctor Muñoz es un cuadro pintado en la pared. Aunque salga diputado de ese partido, que seguramente va a salir, en el fondo lo que le interesa a Juan Diego es que salga la gente que él nombró, no la gente que le facilitó el partido, porque además el doctor Muñoz no pudo poner a nadie de su confianza, a nadie yo le voy a de ser su muy partido. sincero. No, pero sí él salió hablando el doctor Muñoz ahí un poco y hablando de una persona que en este caso fue diputado por el Movimiento Libertario, alcalde del Cantón Valverde Benguechí. Espéreme, el doctor Walter Muñoz salió hablando, por ejemplo, y metió la mano y habló no muy bien. Pero estoy hablando del propio doctor Walter Muñoz, hablemos de ese caso. Yo estoy hablando del propio doctor que salió hablando de quien habían nombrado por el lugar número 1 de la provincia de Alajuela, el señor Luis Barrantes. Pero hablemos del caso de San José, es el doctor Muñoz. Es que se lo estoy llevando a contexto para que usted vea que no es que no, es que el doctor Muñoz ha venido participando, ha venido metiendo la mano, ha venido trabajando, y por eso, si usted me permite, le voy a decir. Pero ya don Juan Diego se las cortó porque no está promoviéndolo. Esa parte no la sé, pero lo único que yo sé es que el señor ha venido trabajando, ha venido moviendo, inclusive aquí en Diario Extra dio declaraciones de lo que fue como en alguna medida, bueno, el señor Luis Barrantes renunció, creo que a raíz de algunos de los movimientos que se dieron y una decisión que tomó en familia, pero luego el doctor Muñoz sale y da declaraciones en torno a estos casos porque él ha estado inmerso, ha estado trabajando plenamente. Mire, que ahora no me ha entendido usted. No me ha entendido. Que ahora se dé este caso que usted está mencionando, donde el señor Juan Diego Castro, con su investidura de candidato presidencial, sale y pide votos por el número 2, invisibilizando, anulando al fundador del partido, al dueño del partido. Por eso se lo estoy contextualizando. Pero por eso no tiene importancia lo de Alajuela, y esos son otros candidatos. Es que el hombre sí venía trabajando, ahora efectivamente habría que ver qué pasó, que parece ser que le están cortando las manos, como usted lo dice. No, ya se las cortaron. Si el candidato a la presidencia dice que hay que votar por el segundo lugar sin poderse brincar el primero, invisibilizándolo, es que o hay un gran pleito entre ellos, o hay una gran contradicción, o el doctor Muñoz es simplemente una caricatura pegada en la pared del Partido de Integración Nacional. Puede ser que sea electo diputado, yo creo que sí, pero me parece que no tiene nada que hacer en términos de la dinámica que lleva ese partido alrededor de la candidatura de Juan Diego. Y es el único partido, también hay que reconocérselo eso a Juan Diego, que está haciendo propaganda sobre los colores de ese partido. Sí. Juan Diego sale en azul. Sí. Todo por todos lados azulito, como azulito, ya me acordé de aquel personaje de San José, que hace su propaganda señalando los colores del partido. Es el único que tiene objetivos claros. Él tiene dos objetivos muy claros. Uno, un tema, corrupción, que lo ha posesionado muy bien en medio de una situación nacional que le facilita, y un color que lo está impulsando. Los otros partidos deberían aprender de Juan Diego, del esquema propagandístico de Juan Diego, porque los está dejando atrás. No casualmente está peleando el primer lugar en encuestas y en valoraciones de opinión pública. Don Vladimir, y es que
todo esto nos lleva a nosotros a reflexionar en lo que tenemos, en la oferta que nos da, y cómo en alguna medida quienes participan en política a veces sufren, porque hay personas que se involucran en la política conscientes de querer servir, de querer trabajar. Hay otros que van por lo suyo, porque aquí, por ejemplo, no nos vamos a poner a decir mentiras tampoco, en el sentido de que apelan a querer servir al país, a luchar por el país, que es lo que realmente estamos necesitando. Necesitamos un país que se una para tratar de sacar adelante la situación que estamos pasando, y necesitamos un país que realmente comprenda lo que se está moviendo alrededor de esto. Sin embargo, pareciera ser que en algunos partidos políticos la situación es bien ingrata, bien ingrata. Gente que lucha, que trabaja, que se esfuerza, le dicen gracias por su participación y espérese a la próxima, sacrifíquese usted en esta, pero después aquí empiezan a mover fichas porque lo único que requieren es el tema poder. Entonces aquí también un llamado a los partidos que reflexionen, no en quién me dé más, no en quién me dé más, no en quién, no, sino en gente que realmente ama y trabaja y lucha y estaría dispuesta a hacerlo mejor. Mire, no es quien le dé más al candidato, porque no le dan al candidato. No, el partido. Es quien pone más plata en el partido. Exactamente, por eso digo que quien le da más al partido. Pero ya eso está hecho, ya lo que tenemos es lo que tenemos, ya no se puede llorar sobre la leche derramada, como dice. Aquí estamos con lo que tenemos, ya eso es lo que hay. Isabel, y eso es lo que hay que enfrentar, ¿verdad? Abramos bien los ojos, por favor. Hay partidos que tienen algunos dificultades en ese sentido, y corresponde un poco a toda esa trama que usted ha señalado, pero ya eso no lo podemos corregir, ya esas cartas están echadas, y lo que tenemos al frente son 13 partidos presidenciales, 21 candidatos, 21 partidos en la provincia de San José, 14 en todas las provincias excepto en una donde van 13 partidos. Y quisiera aclarar aquí un punto antes de irnos y concluir, porque, por ejemplo, hemos traído a prácticamente todos los candidatos a la presidencia. De hecho, la semana pasada, el jueves anterior, estuvo acá con nosotros el señor John Vega del Partido de los Trabajadores. Hemos estado tratando el más joven de los candidatos. Sí, hemos tratado de hacer contacto con Stephanie Campos, la candidata a la presidencia del Partido de Renovación Costarricense. Ha sido como misión imposible la situación. El día de ayer logré comunicarme con quien dice que es la asesora, una joven de nombre Andrea. Dice está fuera del país, cuando regrese pues hablamos. Y en el caso del señor... Está en los cielos. Me imagino. Y en el caso del señor Juan Diego Castro, ha sido misión imposible también. Se le llama a su celular, se llama a su oficina, ha sido, y lamentablemente el señor Juan Diego Castro no contesta su teléfono, no ha existido una buena comunicación, y no porque no se le busque, sino porque lamentablemente no contestan los teléfonos. Esperemos que el señor Juan Diego Castro efectivamente pueda responder y venir, si él lo desea, a compartir cómo ha venido cada candidato, y que usted puede escuchar cuál es la propuesta del señor Juan Diego Castro, como cuál es la propuesta de la señora Stephanie Campos también, que son los únicos dos candidatos a la presidencia que harían falta por llegar, que no es que no se les ha invitado, es que ha sido sumamente difícil la comunicación con ellos. Don Vladimir, conclusión para el análisis de la coyuntura política nacional. No, nada más señalar que los invitados que no vienen, eso, pierden una oportunidad, eso es todo, y la pierden, porque no vamos a estar insistiendo en que vengan. Aquí hay otras cosas que debemos continuar en el análisis cotidiano. Si vienen, bienvenidos. Si no vienen, salados. Muchísimas gracias, don Vladimir. A ustedes mil gracias en sus hogares. Les esperamos el día de mañana, si Dios lo permite. Mañana nos van a acompañar doña Edna Camacho y el señor Max Umaña, candidatos a la vicepresidencia del Partido de Unidad Social Cristiana, aquí con nosotros en Tribuna Política. Que pase usted un muy buen día.